Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa de esta serie de estudios expositivos de este famoso y polémico capítulo 9 de Romanos. Continuaremos hoy con el análisis de los versos 15 al 18, de donde sacaremos nuevamente dos áreas prácticas. Primero, veremos la enseñanza personal para su vida diaria. Y segundo, estudiaremos también la enseñanza doctrinal que será útil para su salvación. Los versículos del capítulo 9 de Romanos, como ya hemos dicho en los programas anteriores, no son sencillos, estimado oyente. Hay partes de la palabra de Dios, como esta, que son complejas. Y precisamente de esa complejidad se aprovechan las sectas, como en este caso los calvinistas, para manipular el texto y engañar a la gente. Como ya hemos dicho varias veces en el canal, el método expositivo es el método más fiable y seguro de estudiar la palabra de Dios. El estudio expositivo es como una lupa que le ayuda a usted a ver mejor y le impide que le engañen las sectas y las religiones. Si a eso le sumamos el buen uso de las leyes de la hermenéutica, por ejemplo, la ley del contexto, la ley de la inferencia y la ley a fortiori, las tres más importantes, entonces con ello, primero, es imposible que le engañen con doctrinas falsas como lo hacen los calvinistas. Y segundo, usted tendrá la correcta interpretación de cualquier tema. Esta es la técnica bíblica maravillosa y segura de estudio que aplicamos en el Ministerio Tinajas para usted. Ahora, antes de empezar nuestro estudio de hoy, escuchemos tres especímenes calvinistas de los más famosos del día de hoy, para que usted vea que no decimos cosas de ellos que no sean verdad. Escuche atentamente los siguientes audios. Este es un mensaje traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Que la gran verdad de cimiento que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios en la eternidad pasada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final. Y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en predestinación. Si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Comencemos definiendo a qué nos referimos con elección incondicional. Es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, porque es su soberano deseo. Un estudio que hemos titulado Inescrutable Doctrina de la Elección Incondicional de Dios. Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora. La perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título, elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Dios se lleva toda la gloria, por eso es que me encanta esta doctrina. Bien, como ha oído, parecen muy seguros, parecen muy cultos, parecen muy estudiados, parecen muy intelectuales, muy doctos, muy académicos, pero tienen apariencia de enseñar la verdad, porque estos son unas auténticas alimañas que engañan a la gente y ofenden a Dios con su doctrina falsa de la elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos hombres. Así que quédese hoy con nosotros, estimado oyente, lo necesita para ver el verdadero enfoque de la doctrina bíblica de la predestinación.
Entremos entonces en el análisis y comentario expositivo del versículo 15 y 18, que tienen cosas en común. Por eso los vamos a analizar de forma conjunta. Dice el versículo 15: Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y el versículo 18 dice: Dios tiene misericordia de quien quiere. Bien, para empezar, la palabra misericordia es una palabra compuesta de dos partes: miseri y cardio, o sea, misericardio, que unidas esas dos partes significan corazón para la miseria. Misericardio, misericordia. Por lo tanto, el pasaje nos dice que Dios le pone misericordia, a quien no lo merece. Es como si Dios dijera: Tú no mereces hacer esta función para mí, pero yo, en mi corazón, elijo que lo hagas aunque eres un ser miserable. ¿Ve? Eso es lo que significa tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero esa misericordia no se refiere a salvación, sino a otorgar misericordia a alguien para hacer una función, para hacer una misión. Ahora, ¿cuál era el contexto que venía hablando Pablo en los versículos anteriores? Pablo venía hablando de que Dios había elegido al más miserable en conducta de los dos hermanos, a Jacob. Lo había elegido para la misión de continuar la línea mesiánica, a pesar de ser un hombre miserable. Y entonces, ahora, al llegar al verso 15 y 18, Pablo hace la conclusión de su argumento diciendo que el caso de Jacob demuestra que Dios elige para su gloria al más miserable para una función en la tierra. Por eso dice: tendré misericordia de quien quiera. Pero ni el contexto ni este pasaje está hablando de salvación. No, como dicen los calvinistas. Los calvinistas no quieren aceptar que el contexto está hablando de elección de Dios para una función, para una misión. Y ahí es donde está la ceguera, la manipulación y el grave error calvinista. No ver el contexto del tema de la misericordia. Por eso nos hemos esforzado en explicar detalladamente en el programa anterior que los versos anteriores se referían al miserable de Jacob, elegido para una función. A eso se refiere tener misericardio, o sea, corazón para la miseria. Entonces, cuando un calvinista toma este pasaje del verso 15 y 18 y deja de lado el contexto que habla de función, el calvinista lo lleva a usted a su terreno sutilmente y le hace creer al oyente que el texto se refiere a salvación incondicional, diciéndole: mire, amigo y hermano, aquí Dios dice que tiene misericordia de quien quiere, o sea, que salva a quien quiere. Lo dice la Biblia, hermano. Pero espere un momento, estimado calvinista. Aplique la ley hermenéutica del contexto y pregúntese: ¿en qué contexto está este pasaje de la misericordia, señor calvinista? ¿En un contexto de salvación o en un contexto de misión? Si el contexto estaba hablando de elección para funciones, entonces este pasaje de la misericordia también habla de darle misericordia a la persona elegida para esa función. Es pura lógica, estimado oyente. Ahí tiene la correcta interpretación del versículo 15 y 18 en su contexto. Dios otorga misericordia al ser más miserable para hacerle una función. La interpretación calvinista es falsa. Por otro lado, estimado oyente, piense esto que le voy a decir, que es importantísimo. Si el texto estuviera hablando de misericordia para salvación de los pecadores, entonces eso sería una injusticia de parte de Dios, porque Dios, como juez justo, no puede aplicar nunca misericordia a un delincuente pecador, porque eso sería injusto, eso sería antijurídico. Y Dios es un Dios jurídico. Dios no puede saltarse su justicia aplicando misericordia a un delincuente pecador, estimado oyente. No. Eso haría a Dios corrupto. Por eso, este pasaje de la misericordia no se puede aplicar a la salvación y mucho menos a una salvación selectiva,
Sería una doble injusticia de parte de Dios aplicar misericordia a un delincuente. Por eso, esa misericordia del verso 15 y 18 se refiere a que Dios la aplica a una persona miserable que no merece hacer una función para Dios. Ahí sí encaja lo de la misericordia. Un juez puede conceder a un delincuente misericordia para hacer algo antes del castigo, pero no puede conceder a un delincuente misericordia para perdonar el castigo. ¿Puede ver la diferencia? De la misma manera, estimado oyente, esta misericordia de Dios no se refiere a salvación para perdonar los pecados de unos pocos, sino que es una misericordia para otorgar al pecador miserable una función en la tierra. Por eso dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, a pesar de ser un ser miserable, le otorgaré una función. Así que, argumento calvinista derribado. Aquí no se habla de elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos hombres. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 16 que dice: Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de quien quiere para dar la función que quiera. Aquí, estimado oyente, se repite la misma idea que en los versos anteriores con el tema de la misericordia, solo que se dice en otras palabras. Es como si el verso 16 dijera: Por mucho que alguien quiera hacer algo para mí, por muy capacitado que esté ese hombre, por muy buena persona que sea, en definitiva, soy yo, Dios, el que decido si le otorgo una función o no. Y normalmente, Dios le suele otorgar una función al más miserable, para que así Dios se lleve la gloria usando a quien quiere y usando a quien menos vale, como sucedió en el caso de Jacob como creyente y en el caso de Faraón como inconverso. Dos hombres miserables para dos funciones. Por lo tanto, aquí, en este versículo, tampoco se está hablando de predestinación para salvación por ningún lado. Simplemente se remarca la idea de que Dios elige al más miserable para una misión. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 17. Dice Pablo: Por eso la Escritura dice a Faraón: Te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando el texto dice la frase por eso, es como que Pablo está diciendo: os voy a dar un ejemplo más de esto de la misericordia de Dios eligiendo a alguien muy miserable. Y entonces pone el ejemplo del miserable rey Faraón. ¿Va comprendiendo mejor el tema de la misericordia, estimado oyente? Y cuando dice, te he levantado, esa frase se refiere a que Dios lo hizo rey, lo puso como rey y eligió específicamente a ese faraón, a ese rey de Egipto, pero no lo elige para salvarlo, no, sino que lo eligió para usarlo para la función de liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. A este hombre malo, terco y miserable, llamado Faraón, el rey de Egipto, Dios le aplica su misericordio, su misericordia, ¿para qué? Aún siendo un hombre miserable, Dios en su corazón, en su cardio, decide y le encomienda lo que no merece, la función y el honor de liberar a su pueblo Israel. El ejemplo de Faraón, junto con el ejemplo de Jacob, los calvinistas no quieren ver que en estos dos personajes miserables, Dios se glorifica dándoles una misión, no dándoles salvación. El miserable Jacob fue elegido misericordiosamente para la función de la línea mesiánica, y el miserable Faraón fue elegido misericordiosamente para librar a su pueblo. ¿Ve? Dos funciones, no salvación. Entonces, ¿por qué dichosa razón los calvinistas tan arrogantes
que presumen tanto de ser estudiosos de la Biblia, ¿no ven que en todo el capítulo 9 no se habla nunca de salvación? ¿Por qué? Pues sencillo, estimado oyente, es una cuestión de soberbia. La soberbia envuelve al ciego calvinista, el mayor pecado de los reformados. La soberbia es el pecado del diablo. Por eso los calvinistas tienen doctrinas de demonios, como decía Pablo. El tema de Faraón tira por tierra la teoría calvinista de salvación incondicional, porque nada más claro queda en la Biblia que la perdición y la condenación del Faraón de Egipto. Porque, con sus improperios al Dios de Israel y con su negativa de dejar salir a Israel de Egipto, sentenció su eternidad. Pero aunque Faraón no quiso cumplir su función, Dios lo obligó a hacerlo, porque ante el soberano Dios, en una elección para funciones, nadie se le opone. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 9. A ver qué calvinista derriba estos argumentos. Ahora, preste mucha atención, por favor, a la siguiente enseñanza teológica de la predestinación. Lo que sí enseña la Biblia en cuanto a la predestinación es que, en el consejo eterno, los miembros del Trino Dios toman dos decisiones sobre dos grupos de seres rebeldes: los ángeles rebeldes y los hombres rebeldes. En ese consejo eterno se predestina a los ángeles malos a no ser perdonados nunca y a ser sentenciados a la condenación eterna. Pero, en el consejo eterno, también se predestina a todos los hombres a ser salvos por medio del libre albedrío puesto en el Evangelio. Y segundo, a esos convertidos por ese Evangelio se los predestina luego a la función de tener el carácter del Hijo. Es decir, hay dos predestinaciones en el Nuevo Testamento para los hombres. La primera predestinación es la predestinación universal. Dios decide que todos los hombres sean salvos y que sea por medio de la verdad del Evangelio. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Esa es la predestinación universal. Y la segunda predestinación es solo para los convertidos que se han convertido por medio del Evangelio, para que, una vez convertidos, sean conformes en su carácter al carácter del Hijo. Eso lo veremos en Efesios capítulo 1 y lo veremos en Romanos capítulo 8. Esta es la doble predestinación correcta, no la doble predestinación calvinista de que Dios predestina selectivamente a unos pocos hombres para salvación y predestina a todos los demás a la condenación eterna, así sean niños. Menuda herejía. Los calvinistas no solo manipulan Romanos capítulo 9, sino también otros pasajes como, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, Efesios capítulo 1, versículo 5 y 11, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, entre otros. Hoy, a continuación, y de forma muy breve, aplicando la ley a fortiori, explicaremos un poco para usted esos pasajes que acabamos de decir. Cuando el hombre libremente se cierra a convertirse, entonces Dios luego cierra al hombre para que no se convierta. Se lo repito, cuando el hombre libremente se cierra a convertirse, entonces Dios luego cierra al hombre para que no se convierta. Es lo mismo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad. ¿Ve?
Ahí lo tiene, estimado oyente, el puro albedrío en el hombre, que cuando el hombre se resiste a usar el libre albedrío para buscar a Dios, entonces Dios lo cierra para siempre. Así que tenga temor, estimado oyente, y salga del calvinismo. No sea que Dios lo endurezca a usted y lo cierre en esa secta y usted se condene para siempre. Entremos ahora al análisis breve de Romanos capítulo 8, versículo 29. Este pasaje también lo usa el calvinista, pero tampoco le vale para defender la elección incondicional de Dios para salvación, porque aquí no está hablando de predestinación para salvación, sino de predestinación después de la salvación. Aunque aquí aparece la palabra predestinación, esa predestinación no es para salvación, sino que una vez salvo, hay una segunda predestinación, como ya hemos dicho, y es que Dios quiere que esa persona sea de carácter similar al de su Hijo. Esa es la predestinación que habla aquí Romanos capítulo 8, versículo 29. La segunda predestinación teológica. La predestinación a ser del carácter del Hijo. Así que, en Romanos capítulo 28, versículo 29, tampoco se habla de elección incondicional para salvación de unos pocos. Nuevamente, argumento calvinista derribado. Pasemos ahora al análisis y comentario del capítulo 1 de Efesios. Como ya hemos oído al inicio del programa, a los calvinistas les encanta este pasaje de Efesios capítulo 1 para defender su tesis de la predestinación de unos pocos para salvación. Pero, el necio calvinista, para empezar, no ve que ahí no dice nada de salvación que sea para unos pocos. No. Eso no lo dice el texto. Eso lo añaden ellos. En segundo lugar, si usted lee con cuidado el texto, Pablo está hablando de las dos predestinaciones que le hemos enseñado antes. Aquí no se está hablando de la predestinación selectiva de unos pocos para salvar a unos elegidos, como dice el calvinista. No. Fíjese conmigo. En el verso 5 se habla de la primera predestinación bíblica, la predestinación universal de salvar a todos los hombres por medio del Hijo. Por eso dice, habiéndonos predestinado, eso se refiere a todos los hombres, para ser adoptados hijos, o sea, para ser salvos, por medio de Jesucristo. Esa es la primera predestinación para todos los hombres, la predestinación universal. Pero, en el verso 4 se habla de una segunda predestinación, la predestinación que Dios destina solo para los convertidos. Por eso dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso se refiere a la segunda predestinación. Y para rematar, el verso 11 remarca el verso 5. Léalo. Remarca la predestinación universal. O sea que Pablo le está hablando a los efesios, que ya se habían convertido, y Pablo les está enseñando que Dios predestinó a todos los hombres a ser salvos, y a los salvos por medio del Evangelio los predestinó a ser a la imagen de su Hijo. Ahí tiene las dos predestinaciones. Pablo no dice explícitamente aquí que hay dos predestinaciones, eso es verdad, pero cuando se estudia el texto con cuidado de forma expositiva y usando la ley hermenéutica de la inferencia, se ve que en el pasaje de Efesios capítulo 1 hay las dos predestinaciones que nosotros enseñamos, la universal para todos los hombres destinados a ser salvos y la predestinación de los ya convertidos para ser a la imagen de su Hijo. Ahora, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. El verso clave, y precisamente está en el capítulo 1. Un verso que los calvinistas no quieren leer. Y dice, vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, eso implica razonar, y habiendo creído en él, eso implica libre albedrío, entonces es cuando fuisteis sellados. O sea, Dios los declara salvos. ¿Ve? Ahí vemos que se cumple la predestinación universal. Dios, por medio de Pablo, llamó a los efesios por medio del Evangelio.
Los efesios, en su libre albedrío, deciden creer el Evangelio. Y entonces, cuando creen en el Evangelio, el Espíritu Santo los confirma como salvos y los sella. Y ahora, la meta para los efesios salvos es que sean sin mancha, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, a ser conformes a la imagen y el carácter del Hijo. Ahí tiene la predestinación y la soteriología perfectamente armonizada. Y entremos ahora al análisis del último versículo de hoy que analizaremos, que es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El último pasaje seleccionado que manipulan los soberbios calvinistas. El texto dice: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la predestinación universal, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la predestinación para el convertido. Y ahora, mire lo que dice el verso 14, un verso que no leen los calvinistas. Dice: Dios os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado calvinista. Dios llama por medio del Evangelio. Entonces, cuando el impío decide en su libre albedrío responder al llamado del Evangelio, entonces ese es el que Dios llama escogido, o sea, el que ha escogido y obedecido el Evangelio. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice que hay otros que no obedecen el Evangelio. Y si no obedecen al Evangelio, por pura lógica, eso implica también libre albedrío. Tanto los que responden al llamado como los que no quieren responder al llamado, ambos usan el libre albedrío, por lo tanto, no hay elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos hombres. En Tesalónica había dos grupos: los que obedecieron el llamado libremente y otros que no obedecieron el llamado. Por lo tanto, combinando todo esto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que usan los calvinistas, tampoco vale para defender la elección incondicional para salvación. Argumento derribado. La palabra predestinación está relacionada con el deseo de Dios para el hombre, no es algo de imposición. La palabra conversión está relacionada con el libre albedrío del hombre hacia Dios. La palabra salvación es el resultado de combinar el deseo de Dios con el libre albedrío del hombre. Y la palabra elegidos se refiere a los que eligen creer libremente en el Evangelio, que conste en acta. Conclusión. Punto número 1. Todos los versos manipulados que hemos visto, y más que hay, los usan los calvinistas para engañar a la gente. Habla de que son manipuladores de la verdad. Punto número 2. Si hubiera elección incondicional soberana de Dios de unos pocos, entonces no habría necesidad del Evangelio, porque las dos condiciones del Evangelio implican y demandan libre albedrío para recibir o rechazar el Evangelio. Por lo tanto, no hay elección incondicional de Dios para salvación. Punto número 3. Si hubiera elección incondicional de salvación de unos pocos hombres, ¿qué hacemos con todos los pasajes de la Biblia que hablan de libre albedrío? ¿Los tiramos a la basura, señor calvinista? Tiene usted, estimado oyente, en la descripción del vídeo, un conjunto de pasajes que hablan de libre albedrío en la Biblia. Repáselo. Punto número 4. Si una persona ya fue elegida en la eternidad, entonces, ¿por qué Dios espera años y años para salvarla, pudiendo salvarlo quizás a los 10 años, por ejemplo, porque es un escogido? ¿Por qué salvarlo a los 35, a los 40 o a los 60 años, perdiendo todos esos años desde la adolescencia, no testificando la verdad ni haciendo el bien a la humanidad? ¿Por qué, señor calvinista? ¿Por qué Dios no lo salva desde la adolescencia? Todo el calvinismo, estimado oyente, sinceramente se lo digo, es una total y atroz rebelión a Dios y a su palabra. No hay peor secta en el cristianismo
que los calvinistas, porque manipulan la palabra de Dios y paradójicamente, pretendiendo agradar a Dios, le ofenden. No se olvide que algunos calvinistas bautizan a los niños, y Calvino defendía el bautismo de los niños, como usted puede ver en pantalla en uno de los documentos escritos por Calvino. No se olvide, estimado oyente, que Calvino jamás relata su conversión en ninguno de sus libros y, por el contrario, él cuenta que solo se bautizó de niño. No se olvide, estimado calvinista, que Calvino y Lutero se declararon abiertamente antijudíos. No se olvide, estimado oyente, que Calvino rechazó el libro de Apocalipsis y el libro de Santiago por considerarlos no inspirados por Dios. No olvide, estimado oyente, que Calvino y los calvinistas defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado, y eso es pecado. El divorcio es pecado y el recasamiento es adulterio. ¿Cómo puede ser una denominación de sana doctrina si Dios odia todo tipo de divorcio y el adulterio, y ellos promueven el divorcio y el adulterio? No se olvide, estimado oyente, que Calvino fue político y trataba muy mal a la gente como dictador de Ginebra. Y el Señor nos insta a no meternos en política ni en las cosas de este mundo. No olvide, estimado oyente, que Calvino llevó a la hoguera a algunas personas siendo gobernador de Ginebra por ser enemigos doctrinales de él, cuando la Biblia habla de tener paciencia al enemigo y amar a los enemigos. No olvide, estimado oyente, que los calvinistas están a favor del suicidio del creyente. Los calvinistas que usted escuchó al inicio de este programa defienden que si el creyente se suicida, se va al cielo. ¡Menuda barbaridad! La pregunta es entonces, ¿por qué no se suicidan ellos? Si el cristiano que se suicida se va al cielo, como dicen estos necios, entonces, ¿por qué hay miles de calvinistas que no se suicidan si sus líderes dicen que si se suicidan se van al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen caso de esta doctrina de sus líderes? No se olvide tampoco, estimado oyente, que los calvinistas reformados tienen el coraje de decir que los niños no elegidos se van al infierno. ¿Se da cuenta qué secta, estimado oyente? Ahora, ¿usted cree que con todas estas falsas doctrinas enumeradas, los calvinistas pueden tener la verdad en el tema de la elección incondicional para salvación? Es posible que si están errando en todos estos puntos, y más que hay, estén también errados en los versículos que usan y manipulan para defender la elección incondicional para salvación. ¡Claro que es posible! Ya lo hemos demostrado. ¿No dice la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 13, que la iglesia verdadera, el Espíritu Santo la guía a toda la verdad? Si esta gente tiene tantas doctrinas erradas, entonces no puede ser la iglesia verdadera del Señor ni estar guiada por el Espíritu Santo. Es pura lógica, estimado oyente. No se olvide que la Biblia dice que un poco de levadura afecta a toda la masa, y nada contaminado entrará al cielo. Y para terminar este mensaje, mire, estimado oyente, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 17. El mismo Pablo que escribió Romanos capítulo 9, escribió Romanos capítulo 5, versículo 17. Y dice, «Reinarán en la vida eterna los que reciben el don de la gracia y la justicia del Hijo». ¿Ve? Ahí tiene el irrefutable libre albedrío en el hombre. Aquí dice que la salvación está en manos del hombre, está en manos del que recibe la justicia del Evangelio. Por lo tanto, argumento irrefutable contra los calvinistas. Y para rematar, escuche bien esto, estimado calvinista. La propia conversión de Pablo es una auténtica bofetada a la elección incondicional calvinista de salvación de unos pocos, porque Pablo, cuando el Señor lo llamó, Pablo, en su libre albedrío, dijo, «No me negué al llamado». Hechos capítulo 26, versículo 19. Ahí se ve el libre albedrío de Pablo en su salvación. Argumento irrefutable contra los calvinistas. Y el Señor mismo,
defensor del libre albedrío, dijo: no queréis venir a mí para tener vida. Ahí se infiere el libre albedrío. Juan capítulo 5, versículo 40. Que conste en acta el libre albedrío humano en la salvación. Amén. Aleluya. Y antes de terminar, queremos mostrarle a usted el verdadero tulipán bíblico. Síganos en pantalla. Con la letra T, todo hombre debe reconocer que es un delincuente ante Dios. Con la letra U, usted debe reconocer que Dios es un juez justo. Con la letra L, la justicia divina que merece el hombre cayó sobre Jesús en la cruz. Con la letra I, imprescindible es usar el libre albedrío para la salvación. Con la letra P, paciencia es lo que tiene Dios con usted para que se convierta por medio del Evangelio. Con la A, arrepentimiento de los pecados es la primera condición, y fe en la justicia caída sobre Jesús es la segunda condición de salvación. Y con la letra N, no hay otro tulipán verdadero más que este, el tulipán jurídico del libre albedrío. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo, intenso y compacto programa del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Continuaremos para la próxima semana analizando el resto de los siguientes versículos del capítulo 9 de Romanos y derribando el calvinismo. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de hoy? Este pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro en esta serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.